Exclusivismo e intolerancia. La afirmación «no tendrás dioses ajenos delante de mí» no es simplemente un comentario negativo en cuanto que todas las religiones son inútiles, sino una afirmación de la exclusividad del Dios único y verdadero. El primer mandamiento no solo dice «no deberás adorar a otros dioses», sino que no hay otros dioses a los que adorar, como Pablo reconoce en 1 Corintios 8:4, no hay más que un Dios. La exclusividad universal del Dios de Israel se muestra también en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La sociedad puede creer que todos los dioses son verdaderos, pero eso no puede ser cierto para los cristianos a menos que estemos preparados para reducir a nuestro Creador soberano al nivel de los dioses del mundo. El Dios que se mostró en el Antiguo Testamento nunca aceptó a los dioses de las naciones circundantes. Por el contrario, ordenó a su pueblo que los destruyera. Su rechazo de la conducta de las naciones lo demuestra en Deuteronomio 18 del 9 al 13. Aquí no hay ninguna tolerancia. Este Dios, a quien la Biblia siempre declara Dios soberano, nunca da un indicio de que haya otro camino para otras personas. Cuando dijo a los israelitas que no debían adorar como el resto de las naciones, vivir como ellas o adentrarse en sus religiones, Deuteronomio 12 versículos 4, 8, 30 y 31, no habló como una deidad local cuyo territorio se extendiese aproximadamente desde el río Jordán al este hasta el Mediterráneo al oeste, y desde la frontera siria hasta Egipto de norte a sur. Habló como el Dios de todo el universo que controla a todos los habitantes de la tierra, al lado del cual todos los otros dioses son falsos. En cualquier caso, el exclusivismo y la certeza por nuestra parte no implican agresión e intolerancia. Aunque Dios fuera agresivamente intolerante con las religiones del Antiguo Testamento, aún Él permitió que se extendieran por el mundo y solo las destruyó cuando amenazaban la pureza de su pueblo escogido. El Nuevo Testamento admite la existencia de las religiones del mundo e invoca una pacífica demolición de su falsedad con el poder del Evangelio. Los cristianos de hoy, como en el siglo I, pueden vivir pacíficamente con sus vecinos, ya sean religiosos o no, aunque mantengan un evangelio único y exclusivo. Era Roma, con todo su pluralismo, la que no podía tolerar a los cristianos, y no al contrario, y eso es exactamente con lo que nos encontramos. Nada es más intolerante con la gente de convicciones que el pluralismo. La singularidad de Cristo. Cuando Dios ordenó a los israelitas, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», no decía, «Vosotros no debéis, pero los demás sí». Dios puso a su pueblo elegido como modelo para el mundo y venía a decir, «Debéis mostrar al mundo el significado de la verdadera religión y la verdadera adoración. Lo que sois para mí será un modelo para todo tiempo y para todo pueblo, porque no hay otro fuera de mí». Este es el mismo Dios del que Cristo hablaba cuando declaró que el mandamiento más importante era amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Mateo 22:37. Creer que Cristo se refería solo a los judíos y a los cristianos, o que podía tolerar una definición de Dios que incluyera a los musulmanes, hindúes o la visión de la nueva era, es francamente fraudulento o estúpidamente ridículo.
¿Realmente creía aquel que afirmó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9, que Mahoma, Krishna o Gautama podían ser alternativas viables? Si estaba equivocado en la enseñanza de lo que respecta a su propia singularidad, entonces su egocéntrico error no es ningún ejemplo para nosotros. Pero si estaba en lo cierto, ¿por qué hay tantos cristianos haciendo concesiones al decir que es la mejor, la más cercana o la más clara expresión de la verdad de Dios? ¿No han leído lo suficiente de las vidas de los otros contendientes como para convencerse de que no hay nada más peligroso que una mentira religiosa? El valor de las religiones. Pero, ¿no hay ningún valor en este mare magno de religiones? Sí lo hay. De una forma extraña hay un gran valor en todas ellas. Primero porque demuestran la profunda búsqueda de Dios que hay en el ser humano. Nos dicen que nuestra comprensión de la Biblia es totalmente acertada cuando afirmamos que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastés 3:11. Las religiones son el intento del género humano de aferrarse a la eternidad. Un segundo valor en las religiones del mundo es que muestran la conciencia de la humanidad frente a su responsabilidad para con Dios. Es por esto por lo que la mayoría de las religiones tienen alguna forma de sacrificio, aunque muchos de estos sacrificios se hagan para poner en buena disposición a su dios o dioses, de forma muy parecida a como los niños sacan comida para Papá Noel a fin de ver sus deseos cumplidos. No obstante, las religiones del mundo muestran algo más. Muestran el fracaso total en la búsqueda de paz fuera de Cristo. No hay ninguna certeza de encontrar paz en las religiones del mundo, porque en todas ellas se depende de los esfuerzos humanos. Nos basta con leer las inscripciones de las tumbas de las religiones paganas para descubrirlo. No hay ninguna esperanza definitiva, solo la esperanza de que quizá pueda funcionar. El motivo de esto es que la religión humana solo puede empezar por la solución que da el hombre. Por otro lado, el cristianismo empieza por la solución que da Dios. La religión humana jamás podría concebir la idea de Dios viniendo a la tierra para poder dar la salvación, no a través de su enseñanza, sino de su muerte. Esa es la razón porque ninguna religión humana se ha inventado la encarnación y la crucifixión. Similarmente, ninguna religión humana concebiría la idea de Dios haciendo todo lo necesario para la salvación del hombre, ofreciéndola después como un regalo, como el riesgo de que el ser humano se aprovechara de esto y se quedara con la salvación sin cambiar de conducta. Por esta razón, ninguna religión humana ha inventado nunca un ofrecimiento así. La religión humana nunca pasaría por encima el esfuerzo humano como principal contribución a la salvación individual, y esa es la razón por que el noble camino octuple budista y los 7 pilares de la sabiduría islámica son llaves para dar acceso al cambio actual y la esperanza futura. En otras palabras, la religión humana siempre enfoca a la humanidad como la solución a los problemas que afronta la humanidad. El cristianismo enfoca a Dios como la única solución final. Todas las religiones humanas suprimen la verdad sobre Cristo. Aquel tendero que puso una nota en su escaparate que decía: Jesucristo no es el Hijo de Dios, solo es un profeta. Estaba haciendo lo que todas las religiones, inventaba alternativas a la revelación de Dios. Y es por eso, precisamente por lo que Dios empezó sus mandamientos por donde lo hizo.
Las religiones del mundo demuestran una profunda necesidad de Dios por parte de la raza humana, una conciencia de la responsabilidad ante Dios y la absoluta imposibilidad de encontrar paz en Dios fuera de Cristo. Tienen valor si podemos verlas como señales que indican la cruz. Dicen, este es el camino equivocado, ve hacia Cristo. En cualquier caso, por desgracia, muchos concluyen que señalan al lugar correcto.